El acceso a la vivienda desde hace tiempo que se ha convertido en un privilegio en todo el mundo y en especial en las grandes ciudades. El valor de las casas y de los departamentos se ha disparado hasta volverse inaccesible. Es una problemática que afecta especialmente a los jóvenes. La permanencia en la casa de los padres se alarga ante la imposibilidad de alquilar y ya ni hablar de comprar. En paralelo al aumento del precio de la vivienda, también crecieron en todo el mundo instrumentos financieros de todo tipo. ¿Para qué sirven las finanzas? En los papeles, para dar crédito, para facilitar a alguien el acceso a alguna cosa o bien para financiar un emprendimiento productivo. En los papeles. En la realidad, la financiarización de los mercados no suele facilitar el acceso, como dicen sus partidarios, sino que más bien lo dificulta. Los precios en los mercados financiarizados se convierten en objeto de la especulación. El que compra una casa o un barril de petróleo no necesita ni la casa ni el barril. Lo que le interesa es hacer una apuesta acerca de si el valor futuro de esa casa o de ese barril va a aumentar. Como dije, la financiarización, en lugar de facilitar, dificulta. El valor de las casas y de los departamentos deja de estar fijado por la oferta y la demanda de las personas que lo necesitan para vivir. Además de los que buscan un techo, aparece un segundo grupo, los que buscan propiedades para usarlas como un activo financiero y como un resguardo de valor. ¿Cómo afecta este segundo grupo a los primeros? Aumenta la demanda, aumentan los precios y el valor de las propiedades suma otro ingrediente que no es el precio de los ladrillos, de las puertas o las ventanas. El precio empieza a tener un componente especulativo. Veamos un ejemplo al galope. Un país que sufrió una crisis inmobiliaria importante es España. Junto con la crisis del 2008 llegó la multiplicación de hipotecas impagas y la caída de los precios. Una diría que si es más barato, se facilita el acceso a la vivienda, pero no. O según para quién. Para los grandes bancos y fondos de inversión, sí. Para ustedes y para mí, seguro que no. El resultado en España fue que fondos de inversión como BlackRock, Cerberus o Apollo se quedaron con paquetes de hipotecas impagas a precio de saldo. Los titulares de las hipotecas se quedaron sin casa, sin plata y con deuda. Mientras tanto, los bancos y los fondos de inversión se quedaron con la casa y con la platica. Y no es que algo salió mal, para eso sirven los cantos de sirena acerca de la importancia de los mercados de capitales. Los grandes actores tienen un poder de fuego que les permite influir sobre los precios y al mismo tiempo acceden a todo el financiamiento que necesitan. Los mercados de capitales crean entornos que favorecen la concentración y los grandes actores financieros acumulan desposeyendo a los pequeños. El departamento que estaba pagando, digamos, Mari Carmen en el barrio de Malasaña para finalmente mudarse de la casa de sus padres, hoy es propiedad de Blackstone. ¿Y para qué lo usa? El señor Blackstone no vive allí, probablemente nunca pisó España, pero como tiene cientos de miles de metros cuadrados construidos en Madrid, tiene capacidad para influir sobre el precio de los alquileres. Además, a golpe de teléfono, el señor Blackstone puede hablar con el señor Cerberus o Apollo y juntos los tres fondos de inversión retirar de un solo saque miles de departamentos que estaban en alquiler en Madrid e inducir un aumento de precios o extorsionar al gobierno para eliminar alguna regulación incómoda. La problemática se repite en cientos de países, en cada caso con las particularidades nacionales que pueden ser distintas. En Suiza, Austria o Alemania el mercado inmobiliario está fuertemente regulado y el deseo o la necesidad de tener el título de propiedad de una vivienda es menos común. Hay viviendas sociales con alquileres accesibles y estabilidad a largo plazo. En esas condiciones hay menos desesperación por comprar e incluso puede no ser conveniente. ¿Para qué comprar si alquilar es barato y seguro? Pero claro, con marcos regulatorios de ese tipo hay menos negocio para los Blackstone y para los Apollos. ¿Y de qué se trata este mundo en el que vivimos? Por si todavía no lo entendimos, de lo único que se trata es de crear negocios para estos señores. Somos hámsters corriendo en sus rueditas. Veamos entonces un segundo ejemplo con hámsters que corren como locos. Cuando hablamos de México, o más en general de algo que ande más o menos bien en algún lugar del mundo, ¿a dónde tenemos que poner la mirada después para encontrar el contraste? Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, habrá más penas y olvido.
Con el lagrimón de Marco Teruggi nos vamos a la Argentina de Javier Milei, pero vayamos un poquito más atrás en el tiempo, a la presidencia de Mauricio Macri más concretamente. Federico Sturzenegger ya tiene un puesto asegurado entre los personajes que más daño le han causado al país. Actualmente es ministro de Desregulación y a fuerza de voltear normas, lo que ha generado es un industricidio que cada día se carga unas cuantas fábricas. Pero antes, con Macri, fue presidente del Banco Central y en 2016, mientras estaba en el cargo, tuvo una genial idea: generar créditos hipotecarias. Y para ello inventó algo que se llama créditos UVA, Unidad de Valor Adquisitivo. Los famosos créditos UVA. ¿Qué fue lo que pasó con estos créditos? En 2017 las condiciones financieras del país parecían estabilizarse y con esa primavera pasajera se entregaron miles de créditos que generaron un pequeño boom inmobiliario. ¿Qué pasó al año siguiente? El plan económico de Macri voló por los aires, la moneda se devaluó y la inflación empezó a subir. ¿Cómo se actualizaban estos créditos? Más sube la inflación y más sube la cuota. ¿Les suena, no? Ahora bien, lo que no seguía la inflación eran los salarios que iban retrasados. El que tenía un crédito tenía que pagar una cuota más alta con un salario más bajo, pero no se termina allí. El sistema que se utiliza para actualizar las cuotas es el llamado sistema francés. Primero se pagan los intereses y después el capital. Como los intereses crecen exponencialmente con la inflación, lo que empezó a ocurrir es que nunca se terminaba de pagarlos. Lo que hizo Federico Sturzenegger con los créditos UVA puede parecer un error, pero no lo es. Es el sueño más húmedo del capital financiero. Más pagamos y más debemos. ¿Y cómo siguió esta historia? El sistema debió ser intervenido, congelar cuotas, aplicar subsidios estatales o realizar renegociaciones para evitar remates masivos. Pero entonces llegó Milei. Y aquí tenemos la prueba de que no es un error. Si lo fuera, el que se equivoca no lo repetiría. Con bajar de la inflación en los primeros meses de gobierno, los bancos volvieron a ofrecer créditos hipotecarios UVA. Y al igual que ocurrió con Macri, el plan económico está haciendo agua por estas horas. La inflación lleva 9 meses seguidos subiendo y los créditos UVA nuevamente empiezan a ser un problemón. El que no puede pagar termina en la justicia y acá tenemos otra prueba de que no es un error. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en el gobierno de Javier Milei? Si antes hubo congelamiento de cuotas o refinanciamientos, ahora la justicia, en línea con la prédica del gobierno, asumió una postura más intransigente. Al que no puede pagar no se le facilitan las condiciones para hacerlo, que no pague. ¿Cómo va a terminar esa persona si no puede pagar? El resultado absurdo es el mismo que ocurrió en España. El deudor se queda sin la plata que tenía, sin la casa que tenía y con una deuda que no para de crecer. El mecanismo creado para acceder a la vivienda es en realidad un mecanismo para perderla. Lo repito, el mecanismo que anuncian con bombos y platillos para acceder a la vivienda es en realidad un mecanismo para que la pierdas. El crédito hipotecario en la Argentina de Javier Milei no es para que puedas acceder a una casa, es para que el capital financiero se quede con la casa que alguna vez soñaste. Por eso lo mismo ocurrió en España, en Estados Unidos, en Argentina y en tantos lugares. No son errores, son proyectos para que el capital financiero acumule, desposeyendo lo que antes era tuyo.